El día de hoy quiero platicar contigo sobre una parábola muy importante, muy potente, y que te digo ya que si la escuchas completa, te identificas y empiezas a trabajar en ti, tu vida va a cambiar. Literal, tu vida va a cambiar. De una vez te lo aviso, te lo comparto, porque yo no había escuchado esta parábola hasta hace poquito. La leí, la escuché también, la profundicé y me di cuenta de justamente el proceso por el que yo he pasado y el proceso que creo que si todos conociéramos, escucháramos, aplicáramos, nuestra vida daría un giro completamente y podríamos disfrutar mucho más nuestra vida. No desesperarnos, no tener prisa, sino todo lo contrario, ser pacientes, ser amorosos. Literal, es un cambio de perspectiva, un cambio de vida, y que solamente escuchándola, aplicándola, vas a ser como si tomaras un atajo que te va a hacer llegar más rápido al lugar que quieras llegar, en cualquier punto material, punto espiritual, relaciones, en todo, porque vas a entender justamente con este video que la prisa que tienes y que muchas veces tenemos solamente nos sirve para darnos ahí algunos golpecitos sobre nosotros mismos y que no nos permite disfrutar de una manera totalmente diferente. Me voy a sentar para contarte esta parábola y al final quisiera compartirte de dónde viene. Si quieres escuchar de dónde viene, te la comparto aquí en los capítulos, puedes avanzar. Mientras te voy a compartir esta parábola. A lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, reconoce qué tipo de persona eres y qué es lo que tienes que hacer para seguir mejorando continuamente. Esta parábola es de un sembrador que va caminando por diferentes lugares y va acompañado de personas. Y sin explicarles mucho, empieza a tirar semillas de trigo, semillas de girasol, semillas de lo que quieras, pero les empieza a dejar semillas en diferentes lugares, en 4 en específico. El primer lugar era un suelo común y corriente, un suelo ya muy seco donde pasan todas las personas porque iban en el sendero. Literal, las tira en el sendero, tira las semillas, posteriormente las tira en otro tipo de tierra, ya donde está más mojada, donde se entierran un poquito, pero es una tierra donde abajo tiene muchas piedras. El tercer camino donde llega y lo tira ya es una tierra mucho más aguadita, donde ya hay más riego, pero hay otro tipo de árboles, de arbustos. En ese lugar le dicen espinos. Y el otro camino o el otro lugar donde deposita las semillas es en una tierra fértil, ya más aguadita, parece que está más profunda y parece que es menos complicado de penetrar. Y literal, él solo la soltó. No le hizo nada a la tierra. Después de días, semanas, va regresando por este mismo camino con las personas con las que iba. Y se da cuenta de que en el primer camino, como era un camino, un sendero donde las personas iban, la pisoteaban, había poca agua, se secaba muy rápido, se dieron cuenta de que esas semillas no florecieron. O sea, literalmente ni siquiera pudieron penetrar la tierra porque era una tierra muy dura. No había cómo por sí mismas penetraran. En el segundo, donde ya era que había piedras abajo, pero ya era más aguadita, las semillas alcanzaron a entrar. Se enterraron por sí mismas
y crecieron, pero al no estar profunda por las piedras de abajo, se dan cuenta que al recibir el sol se secan rápido y mueren, porque justamente no tenían raíces de donde sostenerse por las piedras. En el tercero, las raíces, al no haber piedras, empiezan a crecer, pero al haber espinos empieza a secar a esta nueva plantita que empezaba a germinar. De hecho sí creció, pero al necesitar más agua, y los otros al chupar tanta agua la dejaron sin agua y se murió. Sin embargo sí creció. Y el cuarto, las semillas del cuarto lugar tuvieron una tierra tan apropiada que no tuvieron que hacer nada. Con el mismo riego natural de esa tierra, con el tipo de tierra, con lo húmedo, al no haber tantos obstáculos, empezó a germinar y floreció. ¿Qué nos dice esta parábola respecto a nuestra vida, respecto a las personas y respecto a por qué cuando la entiendes empiezas a cambiar toda tu perspectiva? Y ojalá en algún momento de inconsciencia por parte mía, donde hablaba mucho el ego, donde hablaba mucho el querer ser, el querer aparentar, el querer incluso ser reconocido, me hubiera gustado comprender desde antes. Ahora lo comprendo, ahora me doy cuenta de muchas cosas y afortunadamente he cambiado. Pero ojalá que en su momento hubiera escuchado esta parábola de manera consciente, la hubiera conocido, la hubiera aplicado, y creo que me hubiera dado menos topes durante tanto tiempo. ¿Y a qué voy? Que esto de las semillas transpólalo al tipo de personas que existen en este mundo. El primer tipo de personas se asemeja mucho al primer camino, donde está tan pisoteada, tan dura, y a esto nos referimos al corazón, donde el corazón parece impenetrable, donde parece que se ha cubierto de una armadura, donde nada puede atravesarlo, donde nada puede compartir ahí, nada puede llegar. ¿Por qué? Porque tal vez está lastimado, porque no ha trabajado sobre sí mismo, donde no ha tenido la oportunidad de conectar con su ser. Entonces su corazón está totalmente cerrado. ¿Qué pasa? Que estas personas son las que están negadas a escuchar al entorno, a lo que pasa en la vida. Negadas, porque ellas son quienes tienen la razón, quienes saben, quienes son su propio Dios, donde todo lo que ocurre a su alrededor tiene que ver hacia sí mismas. Y por más que reciban señales, que reciban, que las personas les digan las cosas, no escuchan, no escucha. Por otro lado, tenemos a las personas del segundo camino. El segundo camino es exactamente algo similar. Aquí la persona parece que ya está empezando a escuchar, parece que ya está en su proceso de autoconocimiento, de trabajo personal, y llegan algunos problemas a su vida y se pierde dentro de los problemas. Empieza a decaer, empieza a cosechar frutos tal vez, pero esos frutos son literalmente súper momentáneos. Y es donde empieza a caer, porque no aguantó, no tenía una raíz de dónde agarrarse, de dónde sostenerse. A medida de que empezó a crecer, pues cae. Y creo que es donde muchas personas, al no trabajar en sí mismas y empezar a tener resultados, parte económica, parte material, parte espiritual, parte de sí mismos, empiezan a caer. Corto y recibo una llamada porque me acaban de decir que se me pueden llamar. Regreso en un momento.
Bueno, ya regresé, me queda poquísima pila, voy a terminar el video y ya le llamo a la persona. Hay unos minutos nada más. El tercer tipo de persona es donde ya tiene un crecimiento mayor, donde ya ha pasado por el principio de su recorrido de autoconocimiento, de transformación, donde posiblemente ya empieza a trabajar también la parte espiritual, le empieza a bajar mucho a su mente, pero al encontrarse con un terreno donde hay más personas que pareciera que están en su mismo nivel, puede que empiece a caer nuevamente en las trampas del ego, en las trampas de lo terrenal, y empieza a perderse y otra vez caiga. ¿Por qué? Porque al no tener todavía las herramientas trabajadas, es decir, ya tiene las herramientas, pero ahora ¿cómo las uso? No soporta tan bien y termina cayendo. En la parte económica podría ser que ya reciban frutos, pero estén tan ensimismados y con tanto miedo a perder lo que han empezado a crear, que empiezan a traer ese mismo miedo a su vida y no hay posibilidad de que puedan sostenerlo. En la parte personal, espiritual, ya empiezan a conocerse, pero al encontrarse con competencia que otras personas que están haciendo posiblemente lo mismo, que están en su proceso también, o que les está yendo mejor, la envidia les empieza a carcomer por dentro. No soportan y empiezan a decaerse. O ni siquiera son otras personas, son problemas que empiezan a llegar a su vida. Son pruebas para ver si ya está hecho para soportar y tener los más grandes frutos en su vida. Y ni siquiera hablo de dinero, podría ser paz y tranquilidad. Aquí llega el problema y todavía te desborda mucho. Todavía puede que caigas un poco en la víctima. Tal vez ya sales más rápido, pero caes en la víctima. Y el último tipo de persona, comparado con la tierra fértil, es la persona que ya ha trabajado en sí misma, ya se conoce. Cuando suceden las cosas, en vez de tomárselas de manera personal, comprende el proceso de todos los involucrados, se comprende a sí mismo, a tal grado que tiene santo y seña de conocimiento sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sabe que cuando está sintiendo algo, tal vez hay algo más detrás y entiende que el problema nunca es el problema. Es decir, que lo que está viviendo es parte de algo mayor. Y toma todas esas problemáticas, dificultades y adversidades como parte de un crecimiento personal para poder continuar trabajando en su interior y reconocerse a sí mismo. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Qué tipo de persona quieres que las demás personas vean? ¿Cómo quieres que los demás te vean, pero no desde el ego, sino desde quiero que confíen en mí? Quiero ayudar a los demás. Quiero que las personas sepan que pueden contar con mi ayuda. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Yo muchísimos años estuve siendo la persona 1. Muchos años estuve siendo la persona 2, donde empiezas a conocerte y ya crees que vas por buen camino y pum, te caes. Pasé a la persona 3. Y de repente hay cosas que todavía te descolocan y muy feo y entras en los juegos del ego. Creo que hoy en día me encuentro en la persona, de camino a la persona 4, todavía no. Creo que estoy en el proceso donde yo como persona soy la semillita que ya está entrando en la tierra fértil. Y ya reconoce que ahorita necesita de agua, de cuidado, necesita del sol, también de conocer su entorno. Pero el día de hoy te comparto que hoy noto estas diferencias y noto que las cosas son totalmente distintas a cuando yo veía al otro tipo de Kevin. Y te quiero compartir que esta parábola viene de
viene de la Biblia, de Mateos 13, la puedes encontrar. Viene mucho más descrita y creo que el día de hoy trato de resumírtela para que la entiendas, la comprendas, la interiorices y que reconozcas cómo es que tu vida puede ir transformándose. Y cuando llegas entre el 3 y el 4 te das cuenta que la vida es un proceso continuo, que no puedes cambiar, que no puedes interrumpir su proceso natural y que todo lo que está sucediendo es para tu más alto bien, aunque parezca que no. Sales de la víctima y te reconoces como una persona que está atravesando por momentos complicados, pero que está yendo hacia ese crecimiento, que a pesar de que hay veces que tal vez te falte agua, que tal vez el día se nuble y no tengas la luz del sol y no completes tu proceso de metamorfosis, de fotosíntesis, estás creciendo y atravesando adversidades y estás en una tierra donde ahora sí es propicio crecer, porque tú eres diferente. Ya no estás siendo exactamente la misma persona que antes. Yo te comparto que la tierra pisoteada por sí misma no puede crecer, no puede cambiarse, no puede hacer que entre la semilla y crezca por sí misma. Necesita de un jardinero, de un sembrador que la cuide, que la mueva, que la trabaje. Y para mí te quiero compartir que solamente llegas a ese proceso cuando empiezas a escuchar a Dios, a tu conciencia, a tu interior, al universo, a la vida. Y te das cuenta que no eres el único que está en este mundo. Que solamente estás viviendo una vida compartida y que vienes a conectar también con los demás, pero no solamente contigo, o no solamente por tus medios, sino también por los de Dios, por los de Jesús. Compárteme de qué te sirve, con qué persona te identificas. Y el día de hoy te comparto que yo literal muchos años estuve siendo un corazón ahí todo duro. Nada me penetraba, o nada penetraba, no escuchaba. Y no tiene nada de malo reconocer en qué proceso estás, o en cuál estuviste durante tanto tiempo. Más valiente es el que le reconoce que el que lo deja a un lado.